Mi nombre es Itlali Berenice de Ochoa Telles. Soy licenciada en Ciencias del Ejercicio y actualmente curso la maestría en Actividad Física y Deporte, con orientación en Gestión Deportiva. En este tema les voy a hablar acerca del ciclo de vida de un proyecto. Vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a ver primero qué es la definición del ciclo de vida del proyecto, qué define el ciclo de vida, las fases del ciclo de vida de un proyecto, así como las variables de un proyecto a lo largo del ciclo de vida, como son el nivel de actividad, incertidumbre o inversión sometida a riesgo y el valor añadido, la influencia de los participantes y el costo de los cambios, así como fuentes habituales de problemas en los proyectos. Definición de ciclo de vida. Es un conjunto de fases generalmente secuenciales o superpuestas cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización. Fase es un conjunto de actividades generalmente secuenciales con entidad propia y relacionadas entre sí, que cubren un objetivo parcial del proyecto. Las ventajas del empleo de las fases son, por ejemplo, que divide un problema complejo en otros menores. También permite consolidar etapas, facilita el seguimiento del proyecto, el control y la toma de decisiones, facilita la detección y resolución de imprevistos y permite conocer con más certeza el grado de avance del proyecto. A continuación estamos viendo las partes de una fase que son salida de la fase anterior, las tareas, la documentación y los resultados. También tenemos el funcionamiento de una fase, que el primer paso es la obtención de documentos y resultados de la fase anterior. El segundo paso, que es la ejecución de las tareas de la fase. El tercer paso, donde se hace la pregunta si la tarea fue terminada. Si la tarea no fue terminada, replanificas y vuelves a la tarea o a la fase que corresponde. Si la tarea fue terminada, sigues a la fase siguiente suministrando documentación y resultados. Ahora, ¿qué es lo que define el ciclo de vida del proyecto? Pues lo que define el ciclo de vida son las fases en las que se divide el proyecto, qué tareas y actividades hay que realizar en cada fase, las fechas de comienzo y fin de cada fase, los puntos y entregas de cada fase, tareas y actividades, así como las fechas de cumplimiento de los puntos y la disponibilidad de entrega, cómo se revisará y validará cada punto, entrega y el fin de cada fase, tareas y actividades, quién está implicado en cada fase, tarea, actividad y la responsabilidad que asume cada persona del equipo en cada fase. Ahora veremos cada fase del ciclo de vida de un proyecto y cuáles son los procesos que intervienen en cada una de esas fases. Empezamos con la fase de inicio, que en ella se desarrolla el acta de constitución del proyecto e identificación de los interesados. La siguiente fase es la planificación, y en ella los procesos que se realizan son el desarrollar el plan para la dirección del proyecto, planificar la gestión del alcance, y en esta hay que definir el alcance, planificar la gestión del cronograma, definir actividades, secuenciar actividades y estimar recursos, planificar la gestión de los costos, que es estimar costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión de la calidad, planificar la gestión de los recursos humanos, planificar la gestión de las comunicaciones, planificar la gestión de los riesgos. Aquí hay que identificar los riesgos, cuantificar los riesgos, planificar las respuestas a los riesgos. También hay que planificar la gestión de las adquisiciones y planificar la gestión de los interesados. La siguiente fase es la ejecución, y en ella hay que dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, realizar el aseguramiento de la calidad,
adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y dirigir el equipo del proyecto, gestionar las comunicaciones, efectuar las adquisiciones, gestionar las participaciones de los interesados. Seguimos con el monitoreo y el control. Los procesos que se realizan aquí son monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Aquí hay que realizar el trabajo integrado de cambios. También hay que validar el alcance y controlar el alcance, controlar el cronograma, controlar los costos, la calidad, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y la participación de los interesados. Por último tenemos el proceso de cierre, que no es más que cerrar el proyecto o fase y cerrar las adquisiciones. Ahora bien, les voy a presentar las gráficas de las variables de un proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Aquí les presento la gráfica de nivel de actividad, en la cual los costes y necesidades de recursos humanos son bajos al principio, alcanza su máximo durante la ejecución y decae rápidamente al final, que es el proceso de cierre. La siguiente gráfica que les muestro es sobre incertidumbre e inversión sometida a riesgo. Tenemos arriba, igual que la anterior, lo que son las fases, y en esta les presento la línea roja, que es incertidumbre y riesgo, y la azul, que es inversión sometida a riesgo. Podemos ver que el nivel de incertidumbre se reduce con el tiempo. Aunque no decae de forma significativa, vemos que llega hasta la ejecución y es cuando empieza a decaer. Los recursos siguen una curva inversa. Ahora tenemos la gráfica de valor añadido. En esta gráfica la capacidad de conseguir más valor añadido se tiene en las primeras fases, que son el inicio de la planificación, y va disminuyendo de forma sostenible en las fases de monitoreo y de finalización. Por último, les muestro la gráfica de influencia de los participantes y coste de los cambios. En esta podemos ver dos líneas, una roja, una azul, y la roja es la influencia de los participantes y la azul es el coste de los cambios. La capacidad de influir en las características de los resultados, en el coste final, etc., es muy grande al principio, que es la roja, y va disminuyendo progresivamente. Consecuentemente, el coste de los cambios que se produce y de la creación de errores aumenta según avanza el proyecto. Aquí vemos cómo la línea azul va aumentando durante la ejecución. Para finalizar esto, les voy a hablar un poco sobre las fuentes típicas de problemas en los proyectos. Tenemos el proyecto, y el proyecto no tiene un objetivo bien definido, es decir, no tiene un objetivo claro, concreto, que sea conocido y aceptado por todos. Tenemos también los fallos de las fases conceptuales, que se toman decisiones sin la suficiente reflexión, poniendo el proyecto en riesgo y en duda desde el primer momento. Cambios de las prioridades. La empresa cambia las prioridades del proyecto. Pueden ser síntomas de falta de planificación estratégica. Otra fuente sería la falta de claridad en las responsabilidades, es decir, que los miembros del equipo no conocen sus objetivos ni responsabilidades individuales ni en conjunto. También tenemos el exceso de reuniones o bajo rendimiento de los mismos. Las reuniones son mal organizadas, incluso de duración excesiva. Otro punto sería mucha actividad y poca planificación. La visión cortoplacista, no se valora el beneficio que genera la planificación, solo se ve el esfuerzo adicional que supone el corto plazo.
desalineamientos entre objetivos personales y de proyecto, es decir, gestión deficiente de equipo, al no ser compatibilizado y alinear intereses. Por último, tenemos la deficiente colaboración entre departamentos, que sería como la mala asignación de objetivos de departamentos, es decir, los objetivos de los departamentos entran en conflicto en algunas ocasiones. Esta ha sido toda mi clase. Espero haber abarcado los puntos más importantes. En las fases del ciclo del proyecto fui muy general porque cada proceso tiene su inicio y su fin. Entonces esta clase hubiera quedado inmensa, no hubiera tenido el tiempo para terminarla. Pero yo creo que sí abarqué como que los puntos más importantes y relevantes del ciclo de vida del proyecto.